Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos en titulares respecto a que una nueva línea de transporte público se estaba también sumando a lo que es un programa de fiscalización para que su personal en el fondo obviamente no esté consumiendo alcohol y drogas. Esto porque también durante los últimos meses se había hecho latente también dentro de algunas fiscalizaciones que realizaba Senda, se habían encontrado algunos conductores que lamentablemente habían dado positivo a narcotest, lo que siempre eleva las alertas y sobre todo también por un caso en específico de un accidente que ocurrió en Chiguayante, donde además su conductor finalmente también dio positivo entonces al consumo de drogas. A propósito de eso, se ha estado desarrollando, se ha dado un poco más de énfasis a este tema finalmente, sobre todo desde la perspectiva de las empresas, para que esto también sea como voluntario, no es una situación impositiva. Así que para hablar de este tema estamos ya acá en el estudio con el director de Senda Bio Bio, Byron Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, director? Buenos días. Bienvenido, director. Muy buenos días, Leslie, Ángela. Gracias por la invitación, siempre agradados de estar aquí. Bueno, conversemos acerca de lo que se ha ido trabajando con las líneas de transporte público, director, a propósito de un lamentable caso, pero que me imagino que también ha sido visto como una oportunidad para poder, en el fondo, que dentro de las líneas de transporte público del Gran Concepción se haga también latente este tema. Era como un tema que se sabía que existía, pero quizás no estaba tan confirmado o qué tanto finalmente era el consumo de los conductores del transporte público, sobre todo de drogas. Así es, nosotros desde el año 2023 emprendimos un trabajo específicamente con los conductores, operativos específicos del transporte público, y fuimos detectando específicamente conductores de la locomoción colectiva con presencia de drogas, cosa que pusimos en alerta en ese momento. Posterior a aquello, lamentablemente tengo que recordar el accidente de San Pedro, también con el tren, que efectivamente iba un conductor con una cantidad de medicamentos benzodiazepinas en particular que efectivamente eran parte de la incompatibilidad de un conductor de la locomoción colectiva con aquellos medicamentos. Y después se da esta situación trágica también en Chiguayante, y específicamente, como usted misma la decía, desde la crisis la oportunidad. La sensibilización y el trabajo con los presidentes de línea, con los conductores particularmente también, nos ha significado que hemos ido avanzando con distintas estrategias. Nosotros hasta abril de este año teníamos una sola empresa, nosotros tenemos una estrategia laboral de trabajo, y teníamos una sola empresa que era Flota Las Lilas, que estaba trabajando con una estrategia que se llama Prepara Laboral, que tiene 3 componentes: de difusión, de construcción de cultura preventiva, de trabajo tanto laboral como colectivo dentro de la empresa, pero también familiar, con una perspectiva también asociada a la construcción de cuidados parentales, como elemento motivador y movilizador de las personas en particular. Y hoy día contamos con 9 líneas con disposición de aquellos. Ayer se sumó Vía Láctea con la política desde lo privado más completa, porque ellos no tan solo van a hacer controles, ellos están haciendo una construcción preocupacional, de hecho una selección de personal de mejor nivel, un desarrollo de test aleatorios, una modificación de su protocolo de higiene y seguridad, y también una salida, porque una salida le hemos puesto a partir de que si una persona, por ejemplo, no está cometiendo un delito, eso lo decíamos muy claramente ayer, o sea, conduciendo bajo la influencia de las drogas en particular, y no lo está haciendo, pero sí tiene un problema de salud, de adicciones, que es algo, como lo hemos conversado latamente en este mismo espacio, algo no tan extraño ni poco común. Evidentemente la salida tiene que ser una recuperación, a lo menos. O una oportunidad de recuperación, y ahí se han sumado varias, o sea, 3 líneas en particular con controles aleatorios, y por otro lado también otras 6 líneas con nuestros programas particularmente, que suman 9 hoy día, que les explicaba Prepara Laboral, que es una estrategia
que tiene una escalada también. O sea, nosotros esperamos que con esta acción embrionaria de trabajo preventivo laboral podamos entrar a los programas más de elite del Senda, que es el trabajar con calidad de vida, que es una estrategia que dura 2 años, que interviene el clima, o sea, que estudia el clima, que interviene la cultura preventiva, que desarrolla un protocolo específico para la empresa en la materia de drogas y por otro lado también construye un plan de acción a largo plazo. Director, usted decía, bueno, sucedida esta tragedia vienen las oportunidades, pero preguntar un poco, yo sé que eso traspasa quizás las competencias de Senda, pero en el fondo, cuando se escoge a un trabajador, por ejemplo, para el servicio, yo sé que estos son servicios licitados y todo, pero para el servicio público se hacen efectivamente exámenes, test de compatibilidad con la labor que se va a hacer. En el transporte público, sobre todo licitado el Gran Concepción, ¿no se estaba haciendo? ¿No era un requerimiento? No, lo que ha construido la cultura del Biobío, para no irme más allá de otras regiones que son realidades similares, la verdad, fuera de red, Claro. en el Transantiago, el desarrollo del transporte público ha sido algo que efectivamente ha ido avanzando con mucha dificultad. Recordemos que el perímetro de exclusión se demoró 20 años en definirse para poder, de acuerdo a los empresarios, a los trabajadores y el Estado tratando de acotar esta instancia, donde hay muchas líneas que no ingresaron al perímetro, como son los recorridos Coronel Lota. Entonces es una realidad compleja y efectivamente, si bien es cierto la ley lo dice de manera general, para el transporte público no está establecido, sí para el sector minero. Y hoy día con el decreto 44, que modifica algunos y algunos elementos específicos que salió, se publicó en el Diario Oficial el 1 de febrero de este año, incluye dentro de la política de higiene y seguridad un elemento específico del tema de drogas. Pero ese elemento específico todavía está en desarrollo, porque así como se publica la ley, se genera la interpretación. Justamente. Y ahí la DT ha sido un aliado fundamental, la directora del trabajo y la Seremi del trabajo en general, ambas, Sandra y Jimena, han sido súper cuidadosas también, porque es un elemento que es eminentemente oportunidad, pero también eminentemente conflictivo. Estos reglamentos o protocolos de higiene y seguridad, dependiendo de la cantidad de trabajadores, si son más de 10 es un reglamento, si es menos un protocolo, se incluye el apartado controles aleatorios de drogas, porque para el ingreso es una buena práctica. Tiene que estar en su reglamento interno, claro. Que los conductores que ingresan tienen que someterse a algún examen preocupacional o de droga. Claro. Pero en la interna, efectivamente ahí tiene que ser no discriminatorio, aleatorio y no dirigido. Entonces, y eso tiene que estar todo en el reglamento. Y si una persona sale positivo, como les decía, tiene que tener un nivel de salida, no del trabajo simplemente, sino que ya, yo manifiesto mi problema de drogas, pero mi empleador se hace parte de mi problema y me busca ayuda. Y ahí lo que le hemos dicho a los empresarios, lo que hemos dicho a los trabajadores, que la única red de rehabilitación y recuperación seria, específicamente responsable y que nosotros podemos recomendar desde el sector privado o público son los centros de tratamiento que en convenio con Senda. Director, y ahí entonces básicamente hay una buena respuesta de parte de las líneas del transporte público. ¿Cómo se ha ido generando esta relación básicamente para poder también que ellos se preocupen? Porque tampoco es menor, porque cuando usted dice, bueno, no es solamente que ya se detecta trabajador uno con a lo mejor positivo y listo, entonces te desvinculamos y chao y contratamos a otra persona, sino que en el fondo implica un compromiso mayor, es un programa en el fondo que no es solamente desvincular a la persona que a lo mejor dio positivo. Entonces, ¿cómo se está trabajando también finalmente con los empresarios, con los dueños de las líneas para que ellos también se adhieran y a este compromiso, ya que es mucho más amplio que solamente hacer un test de droga? Sin duda. Nosotros y ahí hay que poner un elemento más a la sopa, por decirlo de alguna forma. Hay una falta importante de conductores profesionales para manejar microbuses en el Gran Concepción. Eso es una realidad también, que lo han manifestado también los
los empresarios y los mismos sindicatos. Pero como lo hemos ido trabajando, particularmente hemos recogido todos los llamados. El delegado regional hizo un llamado público hace un mes y algo atrás, donde concurrieron 5 líneas de la locomoción colectiva que fueron Palomares, Galaxia, San Pedro, Nueva Yacolén y Ruta a las Playas. Y ellos significan más o menos el 25% del transporte público de la provincia de Concepción, y se sumaron a estas acciones de prepara laboral, de construcción de reglamento de higiene y seguridad, pero por otro lado también hemos ido sumando personas, o sea, sumando otras empresas. Les dije la flota Las Lilas, pero también está Buses Cóndor, el transporte Santa Juana también se sumó hace un tiempo atrás. Próximamente esperamos tener un acuerdo con algunas líneas de Coronel Lota también, que no están en el perímetro, y hemos ido avanzando de esa manera. La Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción también estamos conversando, porque muy probablemente en agosto podamos construir un acuerdo donde se nos van a sumar 14 líneas más, acciones de difusión y sensibilización. Entonces estamos trabajando a disposición también de la voluntad de las empresas, particularmente porque evidentemente lo que nos preocupa sí es decirles que nosotros vamos a seguir haciendo fiscalizaciones junto con Carabineros, disponiendo nuestro dispositivo de tolerancia cero para ir detectando todo tipo de conductores, la verdad, todo tipo de conductores que estén cometiendo algún delito. Director, ¿quién se hace cargo o cuál es la conversación que está teniendo Senda y otros organismos, el mismo Ministerio de Transporte? Porque como decía Leslie, el asumir por parte de una empresa la rehabilitación de alguien que efectivamente quiere rehabilitarse, porque también en esto si está el sincero afán de poder salir de esta problemática de las sustancias, de a lo mejor el consumo abusivo de algún tipo de medicamento, incluso no necesariamente tienen que ser las drogas tipo los medicamentos también. Eso es un trabajo conjunto y es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que tiene costos económicos. Entonces me imagino que a lo mejor algunos reparos que tienen las empresas es como, ¿quién se hace cargo económicamente de esto? Porque debe ser también oneroso. ¿Hay ahí alguna conversación con respecto a trabajos conjuntos? A lo mejor la repartición pone algo de dinero. ¿Cómo se hace desde la perspectiva de quién se hace cargo del costo económico de la rehabilitación de un profesional? O sea, particularmente tenemos, como les decía, tenemos algunas instituciones privadas, de las cuales hay un par, que no voy a nombrar solo, pero bueno, solo van a hacer propaganda. Hay una doctora muy connotada en la región académica, la doctora Betancourt, que tiene un centro que es lo más serio que conozco, por lo menos. Pero dentro de las otras opciones, yo lo único que puedo recomendar es el apartado público, y el apartado público particularmente comenzamos con 3 niveles de intervención. Yo les decía ayer a las personas de Vía Láctea, nosotros, como tienen su terminal ahí en Los Pinos, en Porvenir, en Chiguayante, nosotros tenemos un centro que está a 4 cuadras, que está en el CESFAM Leonera. Que hay un médico, hay un técnico en rehabilitación, un psicólogo y un trabajador social para consumos de bajo umbral de dependencia, ¿ya? Y tenemos centros como el de San Francisco, que están en Penco, que atienden a personas de manera residencial. Todos estos centros son gratuitos para las personas que tienen FONASA. Evidentemente tienen siempre un nivel de espera, de gestión de horas, como cualquier médico, ¿ya? Perfecto. Pero la red pública de salud, y quiero recordar, solo porque necesito decirlo, nosotros dentro de nuestro presupuesto, el 70% de nuestro presupuesto, 3.500 millones de pesos, en la región del Biobío se van para fortalecer dispositivos de salud mental en drogas y centros de tratamiento en los distintos umbrales. Nosotros tenemos centros de 7 expresiones de centro de tratamiento para adultos, para adolescentes infractores de ley, personas en condición de calle, mujeres con hijos, personas con libertad vigilada, personas en condición de medio cerrado y también en medio libre, con sanción.
Y ahí, director, también obviamente hay una relación con los dueños de los taxibuses, con el empresario de las líneas, pero hay un contacto también con los conductores en este caso, que en el fondo quizás, recuerdo que en algún momento nosotros incluso acá entrevistamos en el programa a uno de los dirigentes que decía que justificaba un poco también en las extensas jornadas laborales a veces también el uso de algunas drogas. Obviamente no es que con usted lo esté justificando, pero en el fondo es que quizás era algo que no era tan poco común o no eran hechos aislados, sino que en el fondo ellos sabían como dirigentes que era algo que estaba pasando. ¿Ustedes han tenido también contactos con los conductores respecto a la situación que pueden estar enfrentando también dentro de esta, en el fondo, área laboral? Sí, nosotros hemos tenido grandes porque han sido extensas, reuniones con los conductores. También, bueno, nos hemos juntado 2 veces en el gobierno regional. Ahí el gobernador regional también ha comprometido recursos y un trabajo conjunto desde lo técnico, desde el Senda, desde lo presupuestario y desde la compra de dispositivos de control de narcotés para todas las líneas de la provincia de Concepción. Ahí estamos haciendo un trabajo conjunto que, como es una cosa nueva, que nos ha costado un poco más de que salga hacia adelante y que se cristalice, pero efectivamente con los conductores igual, y como tú dices, particularmente la cosa que nos preocupa es que efectivamente los conductores nos dicen, ¿saben qué? Nosotros estamos sometidos a horarios excesivamente largos, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y muchos dicen, ¿saben qué? Y la única forma de estar en pie, y entendemos que algunos compañeros tienen problemas de adicciones, pero efectivamente también salen otros elementos laborales que tiene que resolver la empresa, Claro. Y que son de higiene y salud laboral. Pero por otro lado también la disposición de los conductores evidentemente es una aliciente a construir una política que acoja a los trabajadores y trabajadoras. No nos olvidemos que el transporte público no son micros, son personas que manejan micros, y que efectivamente hay esfuerzos también de mejorar la frecuencia, la calidad de los taxibuses, de piso bajo, eléctrico, y todo, pero también tenemos que pensar en que esas personas tienen familia y que no son una expresión de algo muy distinto a lo que podemos tener en la sociedad a propósito del consumo de sustancias. Por otro lado, también lo hemos conversado con la CEREMI de Seguridad, que también hay que hacer trabajo de inteligencia respecto a los espacios que rodean los terminales, porque efectivamente algunos conductores en esa conversación nos dicen, oye, pero si están afuera ofreciéndole a todos nuestros compañeros drogas. ¿Y ahí, directora, hay algún mapeo o hay pensado hacer algún tipo de mapeo de quiénes son los que hoy día o identificar quiénes hoy día pueden estar afectados a algún tipo de adicción, o es más bien transversal desde la perspectiva de los trabajos, por ejemplo? ¿Se sabe, hay algún indicio de tener cifras, no sé, de tal edad a lo mejor, o personas que efectivamente se dedican a tales labores hoy día pueden estar más en riesgo respecto de este tipo de enfermedades? O sea, nosotros no tenemos un apartado tan específico, pero lo que yo les puedo decir es que en la región del Biobío, de junio a junio, de junio del año 2024 a junio del 2025, se atendieron 1.700 personas adultas en edad laboral, de los cuales la incidencia de consumo principalmente es pasta base, con un 33,1%, después con un 32,9% es alcohol, y un 19% cocaína. Esa es la expresión, prácticamente el 80% de las personas que están en recuperación hoy día en la región del Biobío. Perfecto. Bueno, el director regional de Senda Biobío conversando acá en Mesa de Noticias, Byron Martínez, acerca de lo que ha sido este plan que se ha preventivo también, que se ha ido también trabajando con las líneas del transporte público del Gran Concepción para evitar, por supuesto, que podamos tener algunos accidentes precisamente por el consumo de alcohol o drogas por parte de los conductores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leli. Gracias, Ángela.